Y esta mañana hablaremos, tal como leyó el diácono Pablo, hablaremos de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, que es un pasaje que a mí siempre me ha gustado mucho por la imagen que presenta de Cristo, ¿ya? El lugar que se le da a Jesucristo dentro de toda la creación y cómo se le exalta sobre todas las cosas. Incluso durante mi época en el seminario, estamos hablando hace unos 10, 15 años atrás, tuve que hacer un exégesis de este texto bíblico, así que eso ya me ayudó. Ya tenía un trabajo hecho hace 15 años atrás de análisis de este texto que me ayudó en la preparación del sermón, ¿ya? Y también este pasaje me hace mucho sentido con relación al sermón que prediqué el domingo pasado en la primera de Chillán. ¿Sobre qué prediqué el domingo pasado en la primera de Chillán? Sobre los dueños de iglesia. Sobre los dueños de iglesia, las personas que se sienten con poder y autoridad sobre la comunidad. Y se trata de un perfil de hermanos que probablemente no va a asumir esto de manera explícita. No voy a decir yo me siento con autoridad aquí, no, jamás, ¿ya? Jamás va a decir yo mando o yo decido. Pero en los hechos, ese perfil de hermano va a demostrar que vive como sintiéndose propietario de la congregación. En el día a día va a comportarse como queriendo tener el control de todo lo que pasa en la vida de la comunidad. Bueno, el pasaje de hoy, de esta mañana, de Colosenses, nos muestra quién es el verdadero dueño de la iglesia. Quién es el Señor de la iglesia, de este pueblo, de este cuerpo. Probablemente todos los que estamos acá lo sabemos. Sabemos quién es el dueño, que es Cristo. Pero no siempre lo vivimos de esa manera, ¿ya? Así que les invito a que podamos ir directo al pasaje de hoy. Bueno, probablemente en las predicaciones anteriores de esta misma serie ya han entregado los predicadores algunas informaciones generales sobre la epístola. Quién la escribió, la fecha en la cual fue escrita, los lectores a los cuales iba dirigida inicialmente esta carta. Así que no voy a repetir lo mismo, ¿ya? Probablemente ustedes ya lo tienen en mente, toda esta información. Sí me gustaría señalar que tanto esta epístola de Colosenses como la carta a los Efesios tienen algunos elementos comunes, ¿ya? Compartidos, que no aparecen necesariamente en otras epístolas del apóstol Pablo, ¿ya? Es decir, el apóstol Pablo habla distintos temas, tanto en Efesios como en Colosenses, comunes, compartidos, pero que no necesariamente abordó en las otras cartas. Y me refiero principalmente a un tipo de lenguaje que aparece en estas dos epístolas, un tipo de lenguaje de redención cósmica, ¿ya? Esta idea que en la muerte de Cristo, en la cruz, son reconciliados los cielos y la tierra. Se ocupa mucho ese lenguaje aquí en Colosenses, y como les decía también en Efesios. Y justamente este tipo de lenguaje es el que aparece en el pasaje de esta mañana, ¿ya? Y antes de entrar de lleno en este texto bíblico, me gustaría también decir que esta idea de redención cósmica, es decir, que la salvación en Jesucristo tiene consecuencias en toda la creación, la encontramos muy presente en las iglesias y en la teología, en la doctrina reformada, ¿ya? De tal manera que en este punto se ve una gran diferencia, podríamos decir una diferencia sustancial, entre lo que nosotros sostenemos como iglesia y lo que afirman la mayoría de nuestros hermanos evangélicos, que ponen, la mayoría de nuestros hermanos evangélicos, todo el énfasis en solo la salvación del alma. Es como hay que apuntar solamente a eso. Bueno, nosotros dentro del medio reformado decimos sí, es importante la salvación del alma, es de suma importancia, pero tenemos que ver el tema de la salvación de forma mucho más amplia, las consecuencias, como les decía, en la creación, ¿ya? Y en el medio reformado se asumió históricamente que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, como les acabo de decir, tiene un impacto, tiene consecuencias mucho más grandes que solamente la salvación de la persona, sino que abarca todo, ¿ya? Y se llega a ese tipo de conclusión justamente por este tipo de pasajes. Bueno, ahora, ¿cómo empieza esta porción de la Escritura? ¿Qué dice al inicio? Dice, Él, está diciendo el apóstol Pablo, Él es la imagen, refiriéndose a Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y este versículo
Colosenses 1:15, está haciendo una alusión, una referencia a Génesis capítulo 1, versículo 27, que afirma que Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Por qué yo digo que está haciendo acá una alusión? Primero, no se me ocurrió a mí, ¿ya? Muchos teólogos a lo largo del cristianismo han dicho lo mismo. El apóstol Pablo probablemente estaba pensando, cuando escribió este versículo, en Génesis 1, 27. Esto de que Dios hizo al ser humano a su imagen, ¿ya? ¿Y por qué? Porque incluso la palabra griega que aparece acá en el original de este versículo en Colosenses y que se traduce en nuestra Biblia como imagen, es la misma palabra griega utilizada en ese versículo de Génesis 1, 27, en la versión de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, ¿ya? Hermanos, ¿qué pasa? Que cuando el Señor Jesús ejercía su ministerio, los apóstoles también, ellos, ¿cuál era la versión del Antiguo Testamento que tenían en sus manos? Lo que tenían era la traducción al griego del Antiguo Testamento. De hecho, cuando Jesús se refiere y cita el Antiguo Testamento, los apóstoles también, como el apóstol Pablo, lo que están citando es esa traducción griega. Por eso decimos que aquí el apóstol ocupa la misma palabra griega que se traduce como imagen y que por eso probablemente está haciendo alusión a Génesis. Ya probablemente eso tenía en mente el apóstol aquí. Así que por lo mismo encontramos, podríamos decir, un paralelo entre la figura de Adán y la figura de Cristo. ¿Paralelo en qué sentido? En que ambos son imagen de Dios y ambos son hijos de Él, del Señor. Ya. Incluso en el judaísmo antiguo se asociaba esta filiación de Adán con Dios, ya el hecho de reconocer que Adán era hijo de Dios, con el hecho de que fuese a su imagen. ¿Ya? Es decir, porque Adán era a imagen de Dios, se le reconocía como hijo de Él, según la tradición judía. Pero hay una diferencia, decimos, claro, hay un paralelo entre Adán y Cristo. Pero cuando decimos hay un paralelo no significa que todo es igual entre ellos. Hay grandes diferencias. ¿Y cuál es esa diferencia? Que Cristo es la imagen perfecta de Dios. Claro, también Adán lo era, nosotros somos imagen de Dios. Pero Cristo es esa imagen perfecta. Y además, Cristo es hijo de Dios, pero no como podríamos decir de Adán, no como podemos decir nosotros que hemos sido reconciliados con el Señor. Cristo es hijo de Dios en el sentido que comparten, y los catecúmenos probablemente vieron eso, las personas que van a ser recibidos, los hermanos que serán recibidos hoy catecúmenos, Cristo comparte una misma sustancia con el Padre, ¿ya? Son de una misma sustancia, así que por eso después Juan 3:16 dice que es el Hijo unigénito, ¿ya? No es solamente diciendo es el único hijo que tiene, no, sino que comparten esa misma sustancia. Así que vemos cómo Cristo es mucho mayor que lo que fue Adán. Y la epístola a los romanos también nos habla de este mismo tema, de este mismo asunto, que Cristo, y así se nos presenta Cristo como el postrer o el segundo Adán, aquel que pudo realizar Cristo todo lo que el primer Adán, el Adán inicial de Génesis, no fue capaz de hacer. Es decir, en todo lo que Adán falló, Cristo cumplió. En todo lo que Adán pecó, se tropezó y cayó, no, Cristo lo logró de forma perfecta, no falló en ningún momento. Frente a la tentación, Adán cae, peca. Producto de eso, toda la humanidad queda separada del Señor. Pero frente a la tentación, Cristo, ¿qué hace? Resiste. Se mantiene firme. Así que a diferencia de Adán, Cristo es la imagen de Dios sin mancha. Sin mancha. En Él, en Cristo, se manifiesta esta imagen de manera plena, de manera total y perfecta. Y el pasaje continúa afirmando que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y aquí dice, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y no solamente dice que todo fue creado a través de Él, dice al final de esta parte, dice, y en Él todas las cosas permanecen.
permanecen. La frase, Él es antes de todas las cosas, aquí es determinante, porque nos señala que Cristo no es una criatura más, ¿ya? No es una criatura más. Tampoco podemos decir que es la primera, la más sublime creación, como creen los testigos de Jehová. Eso dicen los testigos de Jehová. Bueno, es la primera criatura de todas. Es la criatura, la creación más sublime. Pero se quedan ahí, ¿ya? Estas mismas líneas de Colosenses nos presentan a Cristo como aquel a través del cual todo fue creado. No es una criatura. Ni siquiera podemos decir no es simplemente. No es una criatura. Es aquel a través del cual todo fue creado. Y no solo eso, sino también dice que Él, Cristo, es quien sustenta todo lo que existe. Así que Cristo, así se nos presenta aquí, tuvo un rol activo en la creación de todo lo que existe, ¿ya? Un rol activo y sigue teniéndolo por medio de preservar todas las cosas. Así que, hermanos, el mundo en el que nosotros vivimos no es como un reloj donde el Señor lo deja funcionando. Ya esta idea del relojero. Crea el reloj, lo deja funcionando y sigue solito. No, así no es el mundo. ¿Ya? Sino que Cristo lo mantiene todo por Él, por el Señor subsiste. Él le da sentido a todo lo que existe. No es solamente que lo creó, sino que en el día a día lo preserva. Y eso también debiese ser un descanso para nosotros, una fuente de esperanza, de alegría. Saber que Cristo no es solamente el creador, aquel que estaba en el inicio haciendo todas las cosas, sino que Él cuida del mundo en el que vivimos. Él cuida de nosotros. Él permite que podamos vivir y vivir bien. Una característica central de este pasaje es que nos presenta, tanto en la creación como en la preservación, la supremacía, el hecho de que Cristo, que es el Hijo de Dios, está por sobre todo lo creado. Que Él reina con poder, con autoridad, que Él gobierna sobre toda la existencia. Y eso, hermanos, también se aplica a la iglesia. Claro, porque puede sonar demasiado general, uno dice, Cristo está gobernando todo. Sí, es verdad, pero lo podemos llevar a la realidad que vivimos nosotros aquí. El hecho de que Él gobierna la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, de este cuerpo. Y el mismo pasaje lo dice de forma explícita, lo dice de ahí de manera literal. Porque después de presentarnos el rol fundamental, el apóstol Pablo, de Cristo en la creación y en la preservación, es decir, sustentando todo hoy en día, el texto bíblico declara, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que su supremacía no se manifiesta solo de manera general, sobre todo, sino de manera muy concreta, ¿ya? Muy concreta sobre nosotros que somos su pueblo. Y ya casi al final del texto bíblico, el apóstol Pablo sostiene, y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra y las que están en los cielos. El apóstol Pablo aquí utiliza un término traducido como reconciliar, que se refiere, bueno, ustedes sabrán qué es lo que significa reconciliación en el español, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Muchas veces esta idea está muy presente cuando existe un conflicto entre dos partes, ¿ya? El que se restaure, el que se arregle, se solucione aquello que se encuentra en conflicto, estas partes que están en oposición por alguna situación. Así que se refiere esta idea al restablecimiento de las buenas relaciones entre dos partes, ¿ya? Dos partes que eran anteriormente hostiles, ¿ya? Es decir, dos partes que se oponían, que estaban con hostilidad, podríamos decir hasta enemigas. Se restablece una relación sana, correcta, buena. Eso es reconciliar. Así que la idea que está presente aquí es que la humanidad y toda la creación se encontraba en enemistad con Dios.
Por eso necesitaba la creación y la humanidad esta reconciliación, que fuese hecha la paz entre estas partes. Y sobre lo que está en juego aquí, hermanos, quiero compartir con ustedes la cita de un teólogo llamado George Ladd, ¿ya? Él dijo lo siguiente: la restauración final incluye el mundo material. Al inicio de la predicación yo les decía que las consecuencias de la salvación van mucho más allá de solo la salvación del alma de la persona, sino que tiene un impacto sobre toda la creación. Y aquí este teólogo dice eso: la restauración final, es decir, al fin de los tiempos, incluye el mundo material. La creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, cuando experimentarán la redención de sus cuerpos, porque la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción y experimentará la libertad de la carga del mal al cual se ha visto sometida. Y fíjense en esto: los profetas del Antiguo Testamento describieron constantemente el establecimiento del reino de Dios como un mundo redimido, y el Nuevo Testamento comparte la misma teología. Otro autor de apellido Bruce, que es otro autor muy importante, cristiano, señala que el universo ha estado en conflicto con su creador, ¿ya? Desde la caída se encuentra en tensión, en oposición con el creador, y necesita, por lo mismo, ser reconciliado con él. Este conflicto, la idea que presenta este autor Bruce, este conflicto debe ser sustituido o reemplazado por la paz, ¿ya? El establecimiento de la paz. Y él dice que esta paz entre ambas partes se ha establecido en Cristo por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Así que, como les señalé al inicio, el sacrificio de Cristo tiene consecuencias, podríamos decir, cósmicas, ¿ya? Trascendentales, no solamente para la salvación del alma. Y por medio de su sangre derramada en la cruz, estableció la paz. Y eso está hablando el pasaje al final: la paz con toda la creación. Y esto que ocurrió allí en la cruz se manifestará de forma plena, completa, con la restauración de todas las cosas. Dice el pasaje al final del versículo 20: las cosas que están en los cielos y en la tierra, que serán renovadas por Él, por Cristo. Y la Escritura nos muestra esta realidad a lo largo de numerosos pasajes de principio a fin. Quisiera terminar esta parte señalando que la mayoría de los estudiosos, de los especialistas serios del Nuevo Testamento, coinciden que esta porción del versículo 15 al 20, muy probablemente un himno que era cantado en la iglesia primitiva, ¿ya? Es decir, el apóstol Pablo aquí, en esta parte, en estos 5 versículos, habría citado desde el versículo 15 al 20 un cántico, así como nosotros estábamos cantando de Dante, cántico al Señor. Lo mismo se cantaba en la iglesia primitiva, en las primeras comunidades del siglo I. Entonces lo que hace el apóstol Pablo, toma un extracto de un himno y lo inserta aquí en esta epístola, ¿ya? Y es un canto, podríamos decir, cristológico, porque pone a Cristo en el centro. Incluso cuando uno toma una edición del Nuevo Testamento griego, el que después nos ayuda para que desde ahí se traduzca la Biblia que tenemos nosotros, uno toma esa edición del Nuevo Testamento griego, estos versículos del 15 al 20, a diferencia de los versículos que están antes y los que vienen después, aparecen en verso. Es decir, Colosenses 1 hasta el 19 es como una narración, ¿ya? Continua. Después del versículo 15 al 20 aparece en verso de manera poética, y después del versículo 21 sigue como una narración. Tiene una estructura poética, ¿ya? Y esta realidad de citas, de himnos de la iglesia primitiva, aparece no solamente aquí, sino en otros pasajes del Nuevo Testamento, como en Filipenses 2, Apocalipsis 5, Hebreos 1. Son los primeros que se me vinieron a la mente cuando estaba preparando la predicación. Así que hay varias citas de himnos aquí, en el Nuevo Testamento. Un autor del siglo II, conocido como Plinio el Joven, escribe una carta que existe hoy en día, copias de esa carta, al emperador Trajano.
Y Plinio el Joven le dice a su carta a Trajano en el siglo II, él afirma que los primeros cristianos, está dando un testimonio de eso, los primeros cristianos cantaban himnos a Cristo reconociéndolo como Dios. Así que este hecho, hermanos, demuestra dos cosas. Primero, que al parecer era bastante común el canto de himnos cristológicos dentro de las primeras comunidades cristianas, es decir, cánticos compuestos por ellos, ¿ya? No solamente los salmos de la tradición judía. Ellos componían himnos y los cantaban en ese siglo primero, en esas primeras comunidades. Lo segundo, que por medio de estos himnos, y de este en particular, podemos confirmar que estos primeros creyentes reconocían la supremacía de Jesucristo, reconocían desde el inicio de la iglesia cristiana su divinidad, su lugar como cabeza de la iglesia. Existen varios autores contemporáneos, teólogos contemporáneos, que afirman que la divinidad de Jesucristo en realidad no fue creída al inicio, sino que se fue creyendo eso por sus seguidores, ¿ya? Sino que se fue adoptando esa creencia con el paso del tiempo, varias décadas después. Pero la cita de estos himnos cristológicos en el Nuevo Testamento como este, nos demuestran que sí cantaban creyendo en su divinidad desde el inicio, desde que se formaron las primeras comunidades. Ellos cantaban reconociendo que Cristo es Dios, reconociendo que Él es el Salvador, que Él es el Mesías prometido. Y eso, como les digo, ocurrió, cantaban esto desde que comenzaron a conformarse esas primeras comunidades cristianas después de la ascensión de Jesucristo. Así que estos himnos del siglo I dan cuenta de la fe y de la doctrina de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Pero ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar este himno cristológico del primer siglo en la vida de la fuente? ¿Qué tiene para decirnos este himno citado aquí en la vida de la avanzada? ¿Qué está diciendo hoy a nosotros? Bueno, tal como les dije al inicio, un problema muy recurrente en todas las iglesias, y eso se lo voy a decir de manera quizás aún más enfática a los hermanos que se van a hacer miembros ahora, un problema recurrente en todas las iglesias es la lucha de poderes. La lucha de poderes. El deseo de unos y otros por querer tener el control, tener la autoridad. Y eso le va a pasar a cualquiera en la iglesia, ¿ya? Puede ocurrirle al pastor, como puede ocurrirle a los presbíteros, diáconos, a cualquier miembro. Este deseo de querer controlar, de querer sentirse la autoridad sobre la congregación. En todas, hermanos, en todas las congregaciones nos encontramos con personas que se comportan, como les dije al inicio, como los dueños de la iglesia. Se portan como si fueran aquellos que mandan, aquellos que quieren imponerse a los demás. Y esa actitud, esa forma de vivir la comunidad es tremendamente pecaminosa. Porque lo que nos muestra la Escritura, y pensemos en este pasaje de forma particular, que el único dueño y Señor de la iglesia, la única cabeza, es Jesucristo. Los líderes vienen y se van. Llegan, están un tiempo, el Señor dirá cuánto tiempo, y después parten. El Señor levanta líderes, el Señor los envía después a otro lado, así es. Pero el único que permanece para siempre es Jesucristo. El único dueño y Señor de la iglesia es Jesucristo. No una persona en particular, no un grupo, no una familia. Es el Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza y está por sobre todos nosotros. Puede que mañana cualquiera de nosotros no esté aquí y la iglesia va a seguir en pie. Alabado sea el Señor por eso, que la iglesia va a seguir en pie independientemente de si estamos o no estamos aquí. Porque como les digo, Cristo está por sobre nosotros. Está por sobre los simpatizantes, miembros, líderes. La iglesia no depende de una persona, no depende de una familia. ¿Cuántas veces escucho en mi vida
Personas que dicen, bueno, con mi familia mantuvimos en pie esta iglesia. No, no es así. Quizá hicieron mucho, pero en realidad el que mantuvo en pie la iglesia fue el Señor Jesucristo, la única cabeza. Eso de que mi familia mantuvo en pie la iglesia, no, no es así. Eso de que gracias a mí he estado 40 años, no, tampoco. Es solamente el Señor. Él es el único que puede decidir cómo debe ser la iglesia. No una persona que se arroga el derecho a la autoridad de controlar. No, solamente Jesucristo puede decidir cómo debe ser la iglesia y hacia dónde debe ir. Cuál debe ser su rumbo. No son nuestros proyectos. Y está bien que tengamos proyectos siempre y cuando estén sometidos a la voluntad del Señor. Pero no es nuestro proyecto que determina el rumbo de la iglesia. Tampoco deben ser nuestros gustos. Tampoco nuestras intenciones. Nada de eso puede ser lo que prevalezca. Por lo mismo, Cristo, como es el Señor, nosotros tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo para buscar su voluntad. No es cual iglesia, y de hecho hace años atrás hasta yo caí en ese error de decirle, hermano, ¿qué iglesia queremos ser? Tenemos que ver qué iglesia. No, está mal. Hermano, ¿cuál es la iglesia que el Señor quiere que seamos? ¿Hacia dónde el Señor nos quiere llevar? ¿Estamos teniendo esta capacidad de discernir la voluntad del Señor, de discernir el propósito de Él para nuestra congregación? ¿O estamos llevando adelante los proyectos que nosotros queremos? Que no nos pase eso, hermano. Que el Señor no nos pille llevando adelante una iglesia, por decirlo de forma coloquial, a nuestra pinta. Porque si así, en realidad vamos a estar caminando en una dirección que no necesariamente va a ser el rumbo que el Señor ha establecido. Claro, Él lo va a dejar, lo va a permitir porque Él es soberano. Pero quizás vamos a estar caminando en cualquier dirección, hacia cualquier lado. No por el camino que Él ha establecido, como les decía, cuál es su propósito. Así que, hermanos, tenemos que buscar, como Él es la cabeza, Él es el Señor, Él tiene la autoridad, es su supremacía, nosotros tenemos que buscar su voluntad para nuestra iglesia. Y tiene, hermanos, que ser una búsqueda sincera, honesta, en humildad, porque yo creo que todos coincidimos acá que hay que buscar la voluntad del Señor, pero quizá en el día a día no lo vivimos. Todos vamos a decir, sí, amén, busquemos la voluntad de Dios, pero mañana tenemos una reunión y fijamos los proyectos que nosotros queremos. No, por lo mismo tiene que ser una búsqueda, como les digo, sincera, honesta, en humildad, en sumisión a Él. Porque no sacamos nada, absolutamente nada, llenando nuestra boca, reconociendo la autoridad y supremacía de Cristo y orando para que nos dirija, si inmediatamente después vamos a estar haciendo las cosas a nuestra manera. Existe un sociólogo, bueno, ya falleció en Francia, un sociólogo, Jacques Ellul. Él participó durante mucho tiempo en la comisión ejecutiva del Sínodo Nacional de la Iglesia Reformada de Francia. Y él tiene varios escritos, aunque él era sociólogo, escribió muchos libros sobre la vida de iglesia. Y él decía, me doy cuenta que nosotros cuando vamos a comenzar las sesiones de comisión ejecutiva, oramos al Señor pidiéndole su voluntad y después nos ponemos a decidir cualquier cosa. En realidad como que cumplimos con orarle al inicio, pero en la práctica no la estamos buscando. Estamos tomando las decisiones que a nosotros se nos ocurren. Que no nos pase eso, hermanos. Porque como les decía, no sacamos nada con creer algo, reconocer la autoridad de Cristo y reconocer que necesitamos discernir su voluntad si estamos viviendo de otra forma. La supremacía de Cristo sobre todo lo que existe de manera muy concreta sobre la iglesia debe ser visible. Esa soberanía, esa supremacía debe ser explícita en lo que somos, en lo que hacemos, en el día a día. Y ahí es donde nos podemos preguntar, hermanos, ¿está haciendo Cristo en el día a día, no en la doctrina, no en lo que se predica, en el día a día, está haciendo Cristo el Señor de la fuente? ¿Lo estamos viviendo de esa manera? ¿Estamos encarnando esa realidad en las reuniones que realizamos, en las decisiones que tomamos, en nuestras conversaciones? ¿Se está manifestando de forma notoria el hecho de que Él gobierna o no? Es importante que nosotros hagamos ese examen. Es necesario que nosotros meditemos en estas preguntas, que examinemos nuestra vida comunitaria. ¿Qué estamos haciendo?
cómo estamos viviendo y que Cristo ocupe el lugar que le corresponde. Porque solo así, si Cristo está en ese lugar céntrico, donde gobierna todo y reconocemos nosotros eso, solo así la iglesia, la fuente, podrá caminar de forma saludable. No hay otra manera. Si no reconocemos esta autoridad, señorío de Cristo, y no la vivimos, en realidad, imposible que la iglesia camine de forma saludable. Debemos reconocer eso y vivirlo así. Solamente así podemos, como les decía, crecer de forma sana, en una búsqueda de santidad, con espíritu de mansedumbre y dejándonos dirigir por el único que es realmente el Señor. Que el Espíritu Santo, hermanos, obre de tal manera que nos pongamos a los pies de Cristo, de tal forma que no solo reconozcamos su autoridad y señorío, sino que nos sometamos a ella, como les dije en algún momento, en todos nuestros proyectos, en nuestros ministerios, en nuestras decisiones, que el Señor sea dirigiéndonos en lo concreto, en lo práctico, que es donde finalmente se ve cómo estamos viviendo en la iglesia y cómo estamos viviendo nuestra relación con el Señor. Oremos.